El tema de Apocalipsis, sobre todo, estamos observando lo que el Señor le dice a las iglesias. Lo que el Señor le dice a las iglesias. Y Gamer estuvo leyendo el capítulo 2, del versículo 12 al 17, que corresponde a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Ya vimos dos iglesias antes. Con esta sería la tercera. La primera iglesia a la que el Señor Jesucristo le mandó un mensaje fue la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, el Señor la elogia porque no aceptaba la falsa enseñanza. Detectaba muy bien a los falsos apóstoles y a las herejías. Pero el Señor tenía una cosa en contra de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál fue? Que había dejado su primer amor. Éfeso era buena, tenía buena doctrina, pero había olvidado una cosa muy importante. Ya no tenía amor por Dios. Y luego le escribe a la iglesia de Esmirna. Y a la iglesia de Esmirna no tiene nada en contra de esta iglesia, pero sí le dice algo muy incómodo. Vas a sufrir persecución, vas a sufrir por mi causa. Y dice, y muchos de ustedes estarán en la cárcel. Eso es el mensaje a la iglesia de Esmirna, un mensaje de advertencia sobre el sufrimiento y la persecución que tendrá. Y hoy nos encontramos con la iglesia de Pérgamo, que también Dios tiene un mensaje específico. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, que escribe Apocalipsis. Y en esta carta, como leímos, a la iglesia en Pérgamo, el Señor la elogia, pero también le advierte. Y vamos a ver, y quiero que usted esté muy despierto en esta mañana para poder entender el mensaje a la iglesia de Pérgamo, porque aunque fue un mensaje de hace muchos siglos, sigue siendo vigente para hoy, para nosotros. Y eso precisamente es lo que el Señor Jesucristo le dice casi a todas las iglesias. En el versículo 17 está. Y eso deberíamos retenerlo para cada momento que se predique la palabra, porque no es cualquier palabra, es la palabra de Dios. Al finalizar casi, el Señor Jesucristo le dice a todas: el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Dos cosas: oír, escuchar y entender. Y si no estamos despiertos, si no estamos dispuestos, no vamos ni a oír ni a entender. Así que quizás usted tendrá muchas cosas ahorita que pensar, que tiene que votar, que tiene que ir a hacer los frijoles, que tiene que preparar el almuerzo, que tiene que atender allá a una visita que llega. No sé cuál sería la cosa, pero en esta mañana tomo lo que dice el Señor. Si usted ha venido aquí, preste atención, escuche y entienda, trate de entender la palabra de Dios, porque no es mi palabra ni la palabra de nadie más, se trata de la palabra del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Quería empezar con este versículo porque precisamente es lo que el Señor Jesucristo nos dice. Oigan. Y cuando le habla a la iglesia de Pérgamo, el Señor inicia el versículo 12. Mire cómo inicia esto. Le dice Jesús al apóstol Juan: escribe esta carta
al ángel de la iglesia de Pérgamo. ¿Quién es el ángel? El pastor, el líder. Que esa palabra ángel en griego es angelus, que se puede traducir también como mensajero. Así que no necesariamente cuando habla de ángel no siempre se refiere a un ser celestial, sino que se puede referir a una persona que hace las veces de mensajero. En este caso, yo soy un ángel, porque soy un mensajero, no porque sea un ser celestial, obvio no. Porque estoy comunicando un mensaje de parte de Dios. Entonces, cuando dice escribe al ángel, no se está refiriendo a un ser celestial, sino a un mensajero. Que de hecho los ángeles celestiales, muchas veces ellos tienen la función de comunicar un mensaje. Por eso ángel. Ángel viene de mensajero. Recordemos al ángel Miguel, al arcángel, que se le presentaron muchas veces a personajes bíblicos como a María, por ejemplo, como a Zacarías, que llegaron a darle un mensaje: salve María, Dios te ha salvado, te ha escogido para cumplir una misión. Es el mensaje que ellos transmiten. Entonces, cuando Jesús dice escribe al ángel, es escribe al pastor, al mensajero de la iglesia en Pérgamo. Y sigue diciendo este versículo 12. Mire ahí. Este es el mensaje de aquel que tiene ¿qué? La espada aguda de doble filo. ¿Quién es el que tiene la espada aguda de doble filo? Pues nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Él es el que tiene una espada aguda. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Cuál es esa espada que tiene el Señor, que es de doble filo? No es una espada literal. Su espada es la palabra. Y hay una referencia en Hebreos, creo que es Hebreo 4:3, si mal no estoy. Permítame y lo busco. 4:12, amén. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula de los huesos, del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Una referencia a que esa espada es la palabra de Dios, la cual es viva y poderosa. Viva y poderosa. Entonces no es una espada literal, es la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra que comunicamos aquí, la palabra que usted lee en su devocional, la palabra que usted atesora en su corazón. Es una espada que entra, que discierne, que penetra lo más profundo, donde ninguna palabra puede llegar. El alma, el espíritu. Nadie, ningún ser humano tiene ese poder. Solamente el Espíritu Santo es el que conoce nuestra alma, nuestras intenciones. Es el Espíritu Santo el que con su palabra penetra hasta lo más profundo
y allí revela todo lo que nosotros somos. Ahora, esta referencia a la palabra y a la espada que tiene de Jesús, que es de doble filo, tiene que ver mucho con la situación de la iglesia en Pérgamo. Y vamos a leer el versículo 13, porque allí les voy a explicar por qué Jesús empieza diciendo que Él tiene una espada aguda de doble filo. Versículo 13 dice: yo sé, ya está dándole el mensaje a la iglesia de Pérgamo, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo, Antipas, murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: sé en la situación que se encuentra, sé lo que están viviendo y sé dónde lo viven. Jesús le dice: ustedes viven en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Ahora, ¿por qué Jesús está diciendo esto? ¿Cómo así? ¿Será que Satanás tenía una sucursal importante, su sede importante allí en Pérgamo, Satanás y los demonios? Pueda que sí, pero hay otra explicación de por qué Jesús le dice que Satanás, porque Satanás no es solamente un ente que se presenta a través de una forma espiritual, como normalmente lo imaginamos. Uno piensa en Satanás y piensa en un ser de que tiene cuernos, que tiene cola y que tiene un trinche, ¿sí? Y ahí vive Satanás. O sea que Satanás estaba ahí con un trono así, estaba sentado en un trono y tenía el trinche así. O sea que, pastor, porque uno se crea esas imágenes cuando dice Jesús: yo sé que ustedes viven donde Satanás tiene un trono, pero no es tan así como nosotros muchas veces lo imaginamos. Jesús está diciendo que esta ciudad tiene un reto, un desafío, porque tiene los mismos poderes, tiene un poder allí. ¿Qué significa Satanás? Satanás significa adversario. Es decir, ustedes viven donde está el adversario de Cristo, el adversario de la iglesia, el que juzga a la iglesia. Y resulta que la iglesia en Pérgamo, o mejor dicho, la ciudad de Pérgamo, escúcheme bien, era una ciudad importante en el sentido político. Otra vez político. Era una ciudad importante en el sentido político. Era una ciudad importante en el sentido religioso. Porque la ciudad de Pérgamo se dice, número uno, que albergaba una gran cantidad de dioses. Tenía muchos dioses. Era una ciudad que practicaba muy marcadamente el politeísmo, es decir, la adoración a muchos dioses. Tenía templos para muchos dioses. Tenía un dios para la fertilidad, tenía un dios para la sanidad, tenía un dios para el placer, y cada dios tenía un templo. Es decir, que era una ciudad muy idólatra, muy idólatra, más idólatras que las otras. Si alguien quería disfrutar, tener placeres, iba al templo, por ejemplo, de Dionisio, que era el dios
romano del placer, y allí en el templo de Dionisio le sacrificaban el animal, y además en ese mismo templo cometían muchas inmoralidades dentro, porque era el dios del placer. En Pérgamo también estaba la deidad de la sanidad, Asclepio, y tiene otro nombre también, pero se puede conocer como Asclepio. Y este era el dios de la sanidad. ¿Y cómo se representaba este dios? Usted lo ha visto. ¿Cuántos han visto el símbolo moderno de la medicina? ¿Han visto el símbolo moderno de la medicina? Es una serpiente incrustada en un listón, ¿sí? Una serpiente allí que rodea ese listón como un palo, como una vara. Ese era el dios de la sanidad para los romanos. Y si usted quería una sanidad, tenía que ir allá al templo donde estaba ese dios. ¿Y qué tenía ese templo por dentro? Ese templo estaba lleno de serpientes. Serpientes alrededor del templo que simbolizaban la sanidad. Y cuando un judío o cuando un cristiano veía eso, le parecía totalmente contrario a la palabra de Dios, porque conocemos que la serpiente pues fue quien engañó a Eva, y está representada la serpiente en Satanás. Es el símbolo de maldad, la serpiente, para el judío y para el cristiano. Entonces, al ver que hay un templo lleno de serpientes y que ese Dios de ese templo lleno de serpientes trae sanidad, eso convertía a la ciudad en una ciudad totalmente entregada a la idolatría. Y así como eso, había muchos otros dioses. Y esa es una de las razones de por qué Jesús dice: ustedes habitan donde Satanás tiene su trono. Esa era una de las razones. Pero además de eso, en Pérgamo, de acuerdo a las investigaciones, era la única ciudad donde había un templo donde se rendía el culto al emperador César, al emperador romano. Pérgamo tenía un templo para adorar al César. Y una de las inscripciones del templo era: César es el Señor. Y ay de aquel que no adorara a César. Entonces, por eso Jesús dice: yo sé dónde vives, donde el Satanás tiene su trono. Y es que Satanás no se va a presentar a través de la imagen que tenemos en la mente. Satanás se muestra de muchas formas. Se te presenta también, se te puede presentar. Recuerde que Satanás también hace sus cositas. Y fíjese, te da placer, hasta te da una supuesta sanidad, y hasta te da un supuesto poder, incluyendo político. Y Jesús dice: yo sé que ustedes están enfrentando retos difíciles porque ustedes viven donde Satanás tiene su trono. Ahora bien, hermanos, Jesús se presenta y dice: el que tiene la espada de doble filo. ¿Por qué? Porque el emperador, y por eso le estaba diciendo que estuviesen pendientes, porque si yo no les digo esta cosa, no vamos a poder entender el mensaje que Dios le quiere transmitir a la iglesia de Pérgamo. Ahora, ¿por qué Jesús se presenta? El que tiene la espada de doble filo en su boca. Porque el procónsul, que era un líder político del Imperio Romano de Pérgamo, tenía una espada que simbolizaba la pena de muerte.
el procónsul que vivía en Pérgamo era el único que podía usar la espada para ejecutar a otras personas. Entonces Jesús está dando un mensaje. ¿A quién? Al imperio. Si el procónsul, el líder político que está en Pérgamo, tiene una espada para ejecutar, yo tengo también una. Y la que yo tengo, dice Jesús, es de doble filo. Es que Jesús no dice eso porque, ay, parece bonito. Sí, es bonito decir que tiene una espada de doble filo, pero ¿qué significa eso para los habitantes de Pérgamo? Porque Jesús está diciendo, si el líder político de Roma, el procónsul que está en Pérgamo, usa la espada y es el único que tiene la espada para ejecutar y ejecutar la pena de muerte, y Jesús está diciendo, pero esa espada tiene solamente un filo. La espada que yo tengo es una espada de doble filo. Es un mensaje directo a la iglesia que se encuentra en Pérgamo para que sepan que la espada que tiene Jesucristo es más poderosa que la espada que tiene el Estado. Eso nos dice muchas cosas, muchísimas. Que la espada que tiene Jesús, ¿por qué es de doble filo? Porque está para ejecutar a los enemigos de la fe. Pero también la espada del Señor, el otro filo, es para limpiar a su iglesia. La espada de Jesús enjuicia a los no creyentes, pero también disciplina a los creyentes. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. A través de su palabra. Ahora, Jesús dice en el 13, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Y entendemos entonces ya qué es el trono. El trono son todos los dioses, todos los templos que tiene Pérgamo y sobre todo el templo, el culto al César. Sin embargo, mire lo que le dice a la iglesia. Ustedes están en plena olla de Satanás, donde hay muchos dioses. Sin embargo, ustedes han permanecido leal a mi nombre. Ahora, no es solamente que existían esos templos y esos dioses, sino que a los cristianos muchas veces se les obligaba a rendir lealtad a esos dioses, especialmente al templo o al dios del César, del emperador. Y Jesús le está diciendo, ustedes han permanecido leal a mi nombre, no han negado mi nombre, no han dicho que César es el Señor. Ustedes se han mantenido confesando que yo soy el Señor. Y ustedes se han rehusado a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes. Ustedes vieron a su compañero, a su hermano que fue allí martirizado por decir, no voy a negar a Cristo. Cristo es el Señor. Y dice que Antipas murió en medio de otros hermanos y le dice Jesús, no han negado mi nombre, aunque vieron a su mismo amigo y hermano morir por mi causa. Ustedes permanecieron fiel a mi palabra. Ustedes no me negaron. Y no sabemos quién es Antipas, pero lo que nos dice la Biblia fue que Antipas murió ejecutado allí en Pérgamo delante de todos, por confesar públicamente que el único Dios y el único Señor era Cristo, no el César, no el Estado,
Murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás. Jesús está elogiando a la iglesia y le está diciendo prácticamente: ustedes son valientes. Ustedes han resistido la persecución. Ustedes han guardado fidelidad a mi nombre. Aún a pesar del miedo, aún a pesar de la persecución, aún a pesar que se han llevado familias y las han ejecutado. Creo que la tradición dice que Antipas murió asado en un horno de metal. Lo metieron, lo encerraron, tenía fuego por dentro y ahí murió asado, cocinado. Según la tradición, la Biblia no dice, pero según la tradición, de esa manera murió Antipas. Y Jesús le dice: ustedes han guardado mi palabra. Hermanos, yo no creo que acá ninguno haya vivido una persecución como esta, no creo. Sí he escuchado pastores en un tiempo acá donde les decían, algunos grupos al margen de la ley aquí le decían: pastor, no quiero que vuelva a predicar aquí en este lugar. Cuando esta zona quizás era un poco más caliente en ese sentido. He escuchado historias que les decían eso a algunos pastores, incluso pastores de la Iglesia de Dios. Y que esos pastores muy valientemente, ¿qué hacían? Seguían predicando. Eso es un tipo de persecución. Es un tipo de persecución donde es amenazado nuestra vida. Donde le decían: pastor, deje de predicar, porque o si no, ya sabe lo que pasa. Y los pastores seguían predicando. Eso es un tipo de persecución. Pastor, deje de predicar, o si no, la cogemos con su familia. Hermanos, que le digan eso a uno como pastor: pastor, no más, porque o si no, uno de los que van a pagar va a ser uno de sus hijos, o su hijo, o su hija. Tremendo. Pero aquí vemos una iglesia fiel, una iglesia que se mantenía con la lealtad palpable, evidente a Cristo, aún a pesar de todas las amenazas que tenía. Pero siempre hay un pero. Y mire lo que dice el versículo 14. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Era una iglesia fiel, pero Jesús tiene unas cuantas quejas. Y una de las primeras quejas va a ser la siguiente. Dice: toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esta misma enseñanza. A pesar de la fidelidad de la iglesia de Pérgamo, también tenía un defecto, un problema, un pecado que Jesús va a corregir. ¿Y cómo va a corregir Jesús ese pecado que tiene la iglesia de Pérgamo? A través de su palabra, de su espada. Y Jesús entonces dice: yo he venido para
ejecutar al César y lo que le está haciendo a la iglesia, porque está persiguiendo a mi pueblo, a mi iglesia, y de eso me encargo yo con mi espada. Pero también he venido a limpiar a la iglesia. Tengo unas cosas en contra de ustedes, Pérgamo. ¿Y cuáles esas cosas que Jesús tiene en contra de la iglesia de Pérgamo? Por supuesto, aquí nos damos cuenta, hermanos, que no hay iglesia perfecta, de que la iglesia está en transformación, que la iglesia está en cambio, que la iglesia está en conversión diariamente, que no hay, hablando de iglesias locales, no hay ninguna iglesia perfecta. Todas las iglesias tienen su pero, todas. Y Jesús nos conoce muy bien, muy bien. ¿Cuál era el pero que tenía Jesús? Fíjese que ¿a qué iglesia Jesús elogia y le dice, de las que hemos visto, a qué iglesia Jesús le dice: ustedes saben detectar muy bien a los falsos profetas, a los nicolaitas, ustedes no los han aceptado? ¿A qué iglesia Jesús le dice eso y la elogia? A la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso le dice: ustedes son expertos detectando a los falsos maestros, ustedes no aceptan la herejía. Excelente, los felicito. A la iglesia de Éfeso Jesús le dice: los felicito porque ustedes saben detectar muy bien cuando vienen a engañarlos. Pero Jesús le dice a la iglesia de Éfeso: pero han perdido su primer amor. Es decir, la iglesia de Éfeso era muy buena en doctrina y detectaba a los falsos maestros. Pero ahora tenemos a la iglesia de Pérgamo, que es muy buena resistiendo al Estado, resistiendo las órdenes del César, pero es muy mala detectando las enseñanzas y se dejaba engañar fácilmente. Por eso Jesús le dice: tengo unas cuantas quejas en su contra. ¿Cuál era el problema? Que la iglesia de Pérgamo toleraba, aceptaba cualquier doctrina, sobre todo la doctrina, dice aquí, la enseñanza de Balaam y la de los nicolaitas. Le abrían la puerta. Había un problema interno en la iglesia. La iglesia respondía bien al problema externo, enfrentaba al Estado con resistencia, al poder imperial lo enfrentaba, no doblegaba su lealtad a Cristo, lo enfrentaba muy bien, pero internamente habían inconvenientes y solamente esos inconvenientes los conocía Jesús. Ahora usted me preguntará, ¿cuál es la enseñanza de Balaam? ¿Por qué Jesús le está diciendo a la iglesia de Pérgamo que ellos toleran la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balaam cómo hacer tropezar al pueblo de Dios? Hermanos, clave aquí. Jesús está diciendo: Satanás no los ha podido doblegar a través de la imposición del Estado. Pero Satanás, aunque no pueda a través de la persecución, va a buscar otras maneras, estrategias muy silenciosas y no tan evidentes. Entonces Jesús menciona aquí por lo menos a tres personajes: Balaam, Balac y los nicolaitas. Les voy a explicar lo que pasa. La referencia a Balaam se encuentra en el libro de Números, en el Antiguo Testamento. Números 22 al 25. Balaam era un profeta de Moab. El pueblo de Israel en ese entonces estaba conquistando la tierra prometida. Y el pueblo de Israel iba conquistando pueblos. Y cuando se iba acercando a Moab, el rey Balac le dice a Balaam, al profeta: Balaam, por favor, ahí viene el pueblo de Israel. Y ese pueblo venció allá a los filisteos y venció a los egipcios, a Egipto, al faraón de Egipto. Balaam, tú que eres profeta, maldice al pueblo de Israel para que no nos gane. Balaam
le dijo, bueno, yo profetizo maldición sobre Israel, ¿pero qué? Dame platica. Dame platica. Entonces el rey, listo, Balac, toma, maldice al pueblo de Israel. Se prepara Balaam para proferir maldición contra el pueblo de Israel que venía encima. Estoy resumiéndole capítulo 22 y 25 de Números. Y Balaam iba a profetizar maldición. ¿Y qué pasó? No pudo maldecir al pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió. No se lo permitió. De esa manera no pudo acabar, no pudo detener al pueblo de Israel. Pero las cosas no quedaron allí. Cuando el pueblo de Israel entra a Moab, el profeta Balaam busca otra estrategia para poder acabar al pueblo de Israel y debilitarlo. Y una de sus estrategias es seducir al pueblo de Israel, especialmente a los hombres, a que se juntaran con las mujeres moabitas, cometieran adulterio y esas mujeres moabitas los llevaran a los templos de los ídolos paganos. Así que el enemigo se metió sutilmente, no a través de una maldición directa, sino a través, sigilosamente, a través de las mujeres, del pecado sexual, y de esa manera engañó al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios cayó en idolatría, en adulterio, de una manera sigilosa y estratégica que usó Satanás por medio del profeta Balaam y el rey Balac. Entonces Jesús habla en ese sentido a la iglesia de Pérgamo, hace referencia a una historia del Antiguo Testamento y la trae a Pérgamo, y prácticamente le está diciendo a Pérgamo: yo tengo una cosa contra ustedes, ustedes son muy buenos resistiendo al Estado. El Estado no pudo vencerlo, pero el Estado y Satanás no se quedó a través de esa estrategia de persecución, buscó otra forma de engañarlo, buscó otra forma de apartarlos del camino, y la forma fue a través de la estrategia que usó Satanás con Balaam en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue? A través de, mire lo que dice: toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Bien, Balac le dijo: Balaam, maldíceme. Y el profeta Balaam le dijo a Balac, al rey: rey, no puedo maldecir al pueblo de Israel, ese pueblo está difícil, eso es imposible maldecir. Pero rey, tengo otra estrategia, yo sé cómo hacerlos caer. ¿Y qué le enseñó? Cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y cometer pecado sexual. Y de modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. ¿Entendemos ahí, hermanos? Amén. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Y ya voy cerrando este punto. Quizás nosotros no vamos a tener un ataque directo de Satanás, una persecución que nos diga: calle, no adore, no ore, no ponga música cristiana. Usted es cristiano, no le permito trabajar aquí en esta empresa. Usted es cristiano, no le permito abrir un negocio. Usted es cristiano, no le permito viajar de un país a otro. Quizás llegará ese momento donde el Estado comienza a tener control y comienza a prohibir algunas cosas. No lo estamos viviendo en Colombia, pero hay algunos hermanos nuestros que sí están viviendo ese tipo de persecución. En China, por ejemplo, no hay la libertad que nosotros tenemos. En países de África no hay la libertad que nosotros tenemos.
Ellos sí están siendo perseguidos literalmente y no les permiten anunciar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, ni les permiten congregarse, ni venir a la iglesia, ni cantar como nosotros cantamos, nada de eso, ni siquiera comprar una Biblia, ni bajar una Biblia al celular, nada de eso. Nosotros tenemos todas esas libertades, no tenemos una persecución literal como lo tienen en China, como lo tienen en Camerún, en Nigeria y otros países de África. Pero eso no significa que Satanás esté quietecito. Ay, aquí estamos bien. No, porque entonces con nosotros, como pasó con Pérgamo, Satanás utiliza otro tipo de estrategias para hacernos caer. Lo mismo que pasó en Israel, lo mismo que pasó a Pérgamo, nos puede pasar y nos pasa a nosotros hoy. Satanás usa estrategias para desviarnos del camino de Dios. Y hay que estar bien con Dios para no caer en los lazos del enemigo. Y sobre todo, hermanos, con la libertad que tenemos nosotros hoy, uno de los pecados a los cuales incitó Balac y llegó a hacer tropezar al pueblo de Israel, y que hizo llegar tropezar a Pérgamo, y que hace tropezar a nosotros hoy, es el pecado sexual. Eso no es algo nuevo. Y no podemos ser una iglesia que tolera el pecado. Y Jesús en esta mañana nos dice: ojo con esas pequeñas canitas al aire que te das. Ojo que estás tolerando cosas en tu vida que a mí me ofenden y que el enemigo está usando para hacerte caer. Y esto me recuerda a lo que yo mencioné hace unos domingos atrás sobre los hipopótamos, que nos parecen inofensivos, pero que en un momento dado comienzan a crecer y comienzan a dominar nuestra vida. Pero quiero hablar específicamente de un hipopótamo que menciona aquí a la iglesia de Pérgamo. Y ese hipopótamo, usando el lenguaje del mensaje aquel, es el pecado sexual. Hermanos, hoy estamos viviendo una sociedad sexualizada, que hasta la misma gente impía se escandaliza. Es decir, no necesitas ser cristiano para aborrecer lo que nuestra sociedad está exponiendo en muchas áreas de la vida, incluyendo sobre todo las plataformas digitales. Anteriormente, para dar un ejemplo, profesores ya muy antiguos me decían que era muy difícil antes acceder a una revista de pornografía. Era muy difícil. Tenía que, primero las vendían en tiendas especializadas. Tenías que pagar dinero, ir sospechosamente, comprarla, llevártela sin tanta evidencia, y ahí en lo secreto la gente consumía ese contenido. Pero era algo muy tabú, muy prohibido. Hoy dígame si es prohibido. Sí, hay restricciones, límites. Pero ya cualquiera, a un clic. Antes escuchar una canción sexualizada era escandaloso. Tenían que ser por ahí de doble sentido. Pero hoy en día ya es literal el mensaje que dan estas canciones. Y todo eso, de alguna manera, nosotros estamos recibiendo porque vivimos en esta sociedad. Pero ¿cuál es el mensaje que nos da el Señor Jesús a través de la iglesia de Pérgamo? No debemos tolerar
estas prácticas en medio de nosotros. Ojo con el pecado sexual. Ojo con las canciones sexualizadas. Ojo con las películas que, aunque tienen escena, hoy prácticamente toda serie tiene escenas homosexuales. Eso es aberración sexual. Hoy prácticamente toda serie de Netflix, de Disney, tiene escenas sexualizadas. Ahora, el sexo lo creó Dios. Por supuesto, no es pecado. Pero lo que nos presentan esta serie es que el sexo se puede hacer entre parejas del mismo género, sexo entre parejas que no son casadas. Y el sexo se banaliza de esa manera. Y creo que como iglesia es el mensaje para nosotros de guardarnos y de practicar el sexo a la manera de Dios. Yo felicito a los hermanos que están aquí, que se han casado y que han mantenido la pureza sexual en su vida. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, ese era uno de los inconvenientes de la iglesia. Yo creo que le dije a los líderes una vez, hermanos, nosotros tenemos una iglesia fornicaria. Quizás eso fue, no sé si recuerdan algunos líderes, que fue escandaloso. Porque había muchos jóvenes, sobre todo, que ya convivían y no se habían casado. Hermanos, y que sentimos que eso era del Señor, poner en orden esa parte. Y específicamente en ese tiempo estábamos leyendo Primera y Segunda de Corintios, donde habían aberraciones sexuales en esta iglesia también. Y leíamos la Biblia y el Señor hablando ahí a través de la lectura solamente. Y también en los tiempos de oración nosotros estábamos orando. Vamos a orar por las parejas que no están casadas. Y orábamos y orábamos y orábamos. Prácticamente, hermano, hemos visto los resultados de la oración y que Dios ha transformado la condición de muchas parejas en esta área. Porque creo que hemos llevado a cabo 5 matrimonios o 6 matrimonios de hermanos de la iglesia. Y creemos que eso hace parte de poner la casa en orden. Por supuesto que no obligamos a que alguien se case. Simplemente le enseñamos la palabra de Dios, de que debe ser el orden, porque no podemos tolerar. No, oye, porque incluso lo he escuchado. No, hoy en día ya no es necesario que se casen. Después de que ustedes convivan y se comprometan, hágale. No es necesario ya hoy en día. Hoy en día también, no, primero, antes de casarte, la pruebita. No, hágale ya, oye, eso era anteriormente, en los años pasados. No, pídele la pruebita y ahí miran si el matrimonio va a tener. Hermano, no podemos tolerar esas prácticas. Que el Señor nos perdone, porque muchas veces toleramos este tipo de enseñanza y el enemigo entra de esa manera. Ahora, el mensaje no es solamente para los que no se han casado y viven en fornicación. Que si usted no se ha casado, estaba conviviendo, por favor, conoce la enseñanza de Dios. No debemos juguetear con eso. Pero también el mensaje y el pecado sexual no solamente es para los solteros, también es para los casados. También es para los casados. Porque así como Satanás esclaviza a un soltero y lo tiene enredado, mucho más incluso lo puede hacer con un hombre o mujer
casados, porque Satanás quiere destruir ese hogar. Y hogares destruidos, iglesia destruida. Y no debemos bajar la guardia en este tema. Hermanos casados, guarde su vida, guarde su corazón. No le dé lugar al diablo, porque son estrategias del enemigo. Observe lo que usted ve, con quién anda, si los compañeros de trabajo andan hablando de esos temas, apártese de eso. Porque el enemigo entra así. El enemigo no entra a través de una maldición, te maldigo. Porque recuerde Balaam quería maldecir al pueblo de Israel, no lo hizo directamente, pero buscó la forma de hacer caer al pueblo de Israel, y también sucedió con Pérgamo, y también puede suceder con nosotros. La parte sexual es importante para Dios, y la parte sexual es una herramienta que Satanás usa para hacer y para querer destruir hogares, sociedades e iglesias. Si el Estado abre estas prácticas, la iglesia debe permanecer fiel, porque esa es una manera en que Satanás entra. Yo no conozco la vida de cada uno en esta área. No conocemos qué está pasando, pero el mensaje es claro del Señor. No toleremos esas prácticas. No toleremos en nuestra vida. Si usted tiene su Facebook, hay veces que en los Facebook aparecen imágenes en páginas que incluso la hackean y comienzan a subir imágenes. Hermano, bloquee. Si es necesario, sálgase de las redes sociales, bloquee las redes sociales, no use redes sociales. Si es necesario, no tolere eso. No tolere, apártese. Y hay veces que es necesario. Y lo estoy diciendo a jóvenes, adultos, a casados y adolescentes también. En este caso nos acompaña Juan Daniel, que también el mensaje es para ti y para todos. Porque el mensaje es para la iglesia de Pérgamo. Casados, cuiden su lecho matrimonial. Pidámosle perdón a Dios por mancillar, por manchar nuestra vida matrimonial en esta área del sexo. Solteros, ¿qué estás esperando? Si ya tienes una relación, ¿estás orándole a Dios? ¿O qué estás esperando? ¿Qué tienes ahí en esa relación? No más juguetear con el pecado, no más tolerar con el pecado. Mire, y termino con lo que el Señor le dice al final a la iglesia de Pérgamo en el versículo 16. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y otra vez Jesús termina con la espada. Inicia con la espada y termina con la espada. De doble filo. Una espada que persigue y que va a enjuiciar a los enemigos de la fe, pero una espada que también quiere limpiar a su iglesia. Versículo 17. Todo aquel que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias.
a todos los que salgan vencedores, a todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo. Y les daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Y el Señor entonces, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que hemos tolerado esas prácticas en nuestra vida, el Señor nos da oportunidad. Pero ¿qué espera Él que nosotros debemos hacer? Arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? No es un simple, ay Señor, sí, es lamentarse de su pecado, pero arrepentimiento también es cambiar de dirección. Si yo vivía así, me lamento, acepto, reconozco, me di cuenta, Señor, que estaba mal, tú me hiciste ver a través de tu palabra, lo reconozco, Señor, perdóname, pero arrepentirse también es cambiar de dirección. Ahora voy a caminar como tú deseas. Y eso es lo que Dios espera, no simplemente un lamento, que espero que nosotros estemos tocados y sensibilizados con el mensaje que Jesús está dando a la iglesia, sino que también nosotros, al salir de este lugar, determinemos en nuestra vida no seguir jugueteando, no seguir tolerando, que era el pecado de Pérgamo, no seguir tolerando este tipo de conductas y enseñanzas en medio de nosotros. En medio de nosotros. Dios quiere una iglesia limpia. Por eso hoy nos habla directamente sobre este tema y espera que nosotros tengamos una actitud de arrepentimiento, porque hay un Dios que perdona, porque hay un Dios de oportunidad, porque Jesucristo viene pronto y quiere una iglesia apercibida, quiere una iglesia que vive en arrepentimiento, quiere una iglesia que no tolere el pecado, sino que lo pueda resistir. Porque la iglesia tiene el poder dado por el Espíritu Santo para vencer. Usted no es débil. Si usted está luchando con algo en esa mañana, le digo, usted no es débil. Usted es fuerte en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra de Dios. Somos vencedores. Y no hay ningún pecado que pueda vencer a la iglesia de Cristo si estamos con Él en arrepentimiento. Y si nos entregamos y le decimos, Señor, yo no puedo, pero contigo sí. Todo lo puedo, todo lo puedo. Si usted está luchando, hermanos, y es que luchamos, esta lucha no se lleva a cabo solos. Este es un mensaje también para retomar nuevamente esas reuniones de mujeres y hombres donde se tocan estos temas, donde nos reunimos y hablamos estos temas, porque son necesarios y no debemos tolerarlo. Eso es una herramienta que sirve, la reunión entre hombres, la reunión entre mujeres, donde oremos los unos por los otros sobre este tema, donde se le pueda decir, usted no está solo, hermano, porque no estamos para juzgar. Estamos precisamente para apoyarnos. El que juzga es Dios. El que limpia es Dios. ¿A través de qué lo hace? De su palabra. Y no estamos para condenar. Ni Jesús lo hace. Jesús lo que da es oportunidad. Porque su gracia es grande y no hay mayor cosa que la gracia de Dios. Ningún pecado es más grande que la gracia de Cristo. Ninguno. Nos dará un nuevo nombre y una piedra, y que nadie puede comprender, solamente tú. Nos va a dar del maná, nos va a dar de un verdadero alimento que sacia nuestra alma. Ninguna de las cosas que ofrece Satanás sacia. Lo único es el maná que viene del cielo, y el maná es Cristo